Bien, entonces vamos a continuar ahora hablando de las derivadas logarítmicas, ¿sí? Ya sería, digamos, el último tipo de funciones que nos haría falta hablar para terminar el capítulo de derivadas. Bien, y entonces lo que haremos pues va a ser, vamos a colocarla de manera general, vamos a colocar por aquí. Si tomamos aquí a f de x igual, vamos a colocarlo así, vamos a colocarlo como y, precisamente porque va a usar esa f más adelante, y igual al logaritmo en base b de x. Esta función de esta manera. La idea es pues revisar quién sería la derivada. Bien, en este caso pues no conocemos la derivada del logaritmo en base b de x, deberíamos recurrir a la definición por el límite. Sin embargo, en este caso no lo haré porque también conozco otras propiedades. ¿Cuáles propiedades conozco? Pues resulta que si yo pienso en lo siguiente, que la función f de x es igual a b a la x, sé que la función inversa, por lo que ya hemos trabajado a lo largo de este curso, es precisamente el logaritmo en base b de x. Esa sería la función inversa. O sea que aquí lo que me están preguntando es cuál es la derivada de f inversa, ¿sí? Aquí en esta parte, la derivada de f inversa. Recordemos que nosotros habíamos dicho lo siguiente, la derivada de la función inversa, anteriormente habíamos dicho que era igual a 1 sobre f' evaluada en f inversa de x. Nos queda de esta manera. Bien, colocar por aquí una división. Así. Bien, y entonces lo que haré pues precisamente va a ser, ¿quién sería aquí f' de x? Entonces, según lo que acabamos de ver, o lo que vimos en el anteriormente, es que la derivada de esta función, como aquí la base no es e, pues sería logaritmo de b por b a la x. ¿Listo? Esa sería la base. Y entonces vamos a usar esta expresión de aquí para mirar quién sería la derivada del logaritmo. Esto va a ser igual a 1 sobre, vamos a mirar, entonces dice, tome a f' y evalúelo en la función inversa. Entonces va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de b por b elevado a la x, pero lo que dice aquí es evalúe en f inversa. Entonces donde está x, colocamos a f inversa. Entonces elevado al logaritmo en base b de x. Este es el exponente. Y resulta que esto es lo mismo que escribir 1 sobre el logaritmo natural de b por, resulta que esto, b elevado al logaritmo en la base b de x, es tomar estas dos funciones sin componerlas. Y como al componer estas dos funciones, estoy componiendo la función con su inversa, esto va a ser igual a x. Y ya tengo precisamente la derivada. La derivada va a ser de esta manera. Bien, entonces voy a colocar aquí función y su derivada y vamos a colocarla ya dependiendo de la base. Función, derivada. Esto lo hago precisamente para colocar de qué forma me queda cuando tengo base e y cuando tengo base diferente. Entonces cuando tengo base e, recordemos que lo que escribimos es precisamente logaritmo natural de x. Vamos a escribir así. Logaritmo natural de u. Su derivada, ¿a quién va a ser igual? Su derivada va a ser igual a 1 sobre u, 1 sobre u por u'. Esta es la derivada de la función logaritmo natural de u. Ahora, si la que tuviésemos fuera logaritmo en base b de una función u, esto va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser de más o menos la misma idea. Va a ser 1 sobre el logaritmo natural de b
por x, por u, perdón, por u multiplicado por u'. ¿Listo? Esto pues considerando que la base es diferente de la exponencial. Aunque si lo consideran como exponencial, esta recubre todas la anterior también. Porque aquí quedaría logaritmo en base e, logaritmo en base e de e, que esto me daría 1. Entonces estaría multiplicando así aquí por 1, que es precisamente la expresión que tenemos aquí arriba. Bien, y ya, este sería precisamente lo que podemos usar. Bien, voy a pasar a la siguiente página. Vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de estas derivadas y, más importante aún, aplicar en algunos casos las propiedades de los logaritmos para poder encontrar derivadas de funciones de una forma más sencilla. Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente página y vamos a tomar por aquí unos ejemplos. Y en estos ejemplos lo que haremos es sencillamente derivar. Vamos a hacer varias derivadas aquí. Vamos a empezar aquí con el primero. Vamos a empezar con unos ejemplos sencillos. Voy a colocar y igual a x al cuadrado por el logaritmo de x. Entonces, vamos a colocarlo aquí al frente. Y', ¿quién va a ser? Esto es un producto, sería el primero sin derivar, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Y esto pues lo puedo reescribir como 2x logaritmo natural de x más x. Esa sería nuestra derivada. Bien, vamos a tomar segundo, voy a colocar por aquí y igual a el logaritmo en base 10 de x al cuadrado. Bien, vamos a mirar entonces quién sería su derivada. Y' va a ser igual a 1 sobre, entonces dice, lo primero que debemos colocar en el denominador es el logaritmo natural de 10. ¿Sí? El logaritmo natural de la base. Multiplicado por el argumento del logaritmo, que sería x al cuadrado. Y ahora esto, ahí lo que hice fue derivar el logaritmo, y ahora tendría que multiplicar por la derivada del u, ¿cierto? Que la derivada del u es 2x. Y entonces pues la expresión nos va a quedar que es de la forma 2x sobre el logaritmo natural. Bueno, aquí podemos, un momento, aquí podemos cancelar una x de aquí, una x acá, y nos va a quedar entonces que la expresión es de la forma 2 sobre el logaritmo natural de 10 por x. Logaritmo natural de 10 por x. Nos queda de esta manera. Esa sería entonces nuestra derivada. Que de hecho, si ustedes recuerdan las propiedades de los logaritmos, es mucho más fácil si nosotros vemos a y de la siguiente manera. Esta misma función yo la puedo ver como dos veces el logaritmo en base 10 de x por propiedades del logaritmo. Ya sabíamos que las potencias las puedo sacar como productos acá, ¿sí? Y entonces sería derivar esta expresión. Para derivar esta expresión, ¿qué hacemos? Entonces sería y igual. Este 2 de aquí es una constante, entonces la dejamos sin derivar. Y derivamos la función como tal. Entonces derivada de esto, ¿quién va a ser? Entonces, según lo que acabamos de aprender, esto sería 1 sobre logaritmo natural de 10 por el argumento, que en este caso es x, multiplicado aquí por la derivada interna, o sea, por la derivada de x. Pero la derivada de x es 1. Y miren que nos queda que es la misma expresión. ¿Sí? Esto pues es usando precisamente las propiedades de los logaritmos. Bien. Vamos a colocar pues más ejemplos. Colocar aquí tercero. Y pongamos y igual a algo de la siguiente manera. Logaritmo del coseno de x.
¿Quién sería la derivada? Recuerden que aquí tenemos logaritmo natural, entonces esto va a ser igual y' 1 sobre coseno de x. ¿Sí? La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna sería menos seno de x. Y esto es lo mismo que escribir menos tangente de x. Esto es menos tangente de x. Bien, esa sería nuestra derivada. Cuarto. Vamos a mirar cómo nos va con la siguiente. Y igual al logaritmo del logaritmo natural de x. ¿Quién sería entonces la derivada? Entonces empezamos. Y' va a ser igual. Lo primero que tenemos que derivar es este logaritmo, que al derivar ese logaritmo me quedaría que es 1 sobre el logaritmo, perdón, 1 sobre el logaritmo de x. Recuerden que lo primero que hacemos es colocar 1 sobre precisamente el argumento del logaritmo. Aquí como es logaritmo en base de no tenemos que multiplicar por nada más. Ahora derivamos la interna. La derivada de lo interno sería por la derivada del logaritmo de x, que sería 1 sobre x. Multiplicado entonces por la derivada más interna, que sería la derivada de x. Pero pues esa derivada ya sabemos que es 1. O sea que realmente la expresión me queda de la forma 1 sobre x logaritmo de x. X logaritmo de x. Nos queda de esta manera. Bien. Vamos a colocar unos ejemplos pues interesantes que nos van a servir, digamos, para cuando tengamos bastantes operaciones. Vamos a colocarlo en la página siguiente. Vamos a colocar el quinto y el sexto, van a ser ejemplos pues particulares, ¿sí? Bastante interesantes. Supongamos que a mí me piden hallar la derivada. Voy a hacer algo pues digamos que va a parecer difícil, que me pidan a mí calcular la derivada de lo siguiente: raíz de x que multiplica a 2x más 7 elevado a la 4 sobre, por aquí sería, vamos a colocar 3x al cuadrado más 1, esto elevado a la 2. Y lo que me están pidiendo aquí en este ejercicio es pues revisar quién es y'. ¿Quién es y'? Derivar. Resulta que yo puedo hacer uso de los logaritmos para que esto sea más sencillo, ¿sí? Aquí no aparece ningún logaritmo, ¿no? Entonces, como no aparecen los logaritmos, yo los voy a hacer aparecer. ¿Cómo? Pues evalúo el logaritmo a ambos lados. Me quedaría el logaritmo de toda esa expresión. Logaritmo de x, voy a escribirlo así, x a la 1 medio, 2x más 7, elevado a la 4, sobre 3x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué voy a usar los logaritmos? Porque es que resulta que si yo derivo en las reglas que nosotros tenemos usualmente, pues esto va a ser precisamente algo extenso, porque va a ser arriba derivar un producto, ¿sí? Y tenemos la derivada de un cociente. Además necesitamos hacer regla de la cadena. Entonces nos va a tomar pues más tiempo. Y si hubiese agregado aquí más productos, pues sería mucho más tiempo lo que nos llevaría. Si hubiese colocado aquí, no sé, otra expresión, daría un triple producto arriba, entonces nos va a quedar un poco más largo. Bien, lo que vamos a hacer es usar esto de aquí y luego usar derivación implícita. Pero antes, vamos a ver lo siguiente. Esta expresión de aquí es lo mismo que escribir logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador.
de esta forma, ¿sí? Por propiedades, pues precisamente de los logaritmos. Ahora, por propiedades de los logaritmos, lo que yo tengo también es que el logaritmo de y va a ser igual. Vamos a ver aquí propiedades. Productos se parten en sumas, ¿sí? Y eso es lo importante, eso es lo interesante, que ya no voy a resolver productos, sino que voy a volverlo son sumas y restas. Entonces esto va a ser el logaritmo de x elevado a la 1 medio más el logaritmo de 2x más 7 elevado a la 4 menos el logaritmo de 3x al cuadrado más 1 al cuadrado, de esta manera. Bien, y ahora pues cuando vaya a derivar, puedo derivar aquí y aquí, pero me va a quedar aquí algunos exponentes. Recordemos que aquí también podemos usar otra propiedad de los exponentes, y es que si nosotros tenemos que el exponente es de todo el argumento del logaritmo, lo podemos sacar a multiplicar. Entonces esto va a ser lo mismo que lo siguiente: logaritmo de y igual a 1 medio del logaritmo de x más 4 del logaritmo de 2x más 7 menos 2 por el logaritmo de 3x al cuadrado más 1. Y aquí yo puedo usar cualquier logaritmo, ¿no? Cualquier logaritmo. Solamente que uso el logaritmo natural porque la derivada pues es más sencilla de escribirla. Y ahora lo que haré en este paso, ahora sí va a ser derivar. Ahora sí vamos a derivar. Y vamos a derivar pues usando derivación implícita, porque aquí tenemos precisamente a la función el logaritmo de y. Entonces sería derivar aquí con respecto a x. Entonces derivar el logaritmo ya sabemos que nos da 1 sobre el argumento multiplicado por la función de lo de adentro. Esta sería la derivada del logaritmo de y. Bien, y es la que siempre nos va a quedar cuando usemos el logaritmo. Va a quedar igualado a ¿quién? Entonces empezamos. 1 medio que multiplica a la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. 1 sobre x. Más 4 que multiplica a la derivada de esto de acá, que la derivada sería 1 sobre el argumento, que es 2x más 7, por la derivada interna, que la derivada interna sería 2. La derivada interna, que es la derivada de 2x más 7, menos 2 que multiplica a 1 sobre 3x al cuadrado más 1 multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna en este caso es 6x, ¿sí? La derivada interna. Y me va a quedar lo siguiente: y' es igual, ¿sí? Porque yo lo que necesito despejar es a y'. Entonces pasaría este y a multiplicar a todo esto de acá. Y que multiplica a 1 sobre 2x más 8 sobre 2x más 7 menos 12x sobre 3x al cuadrado. ¿2x más 7 no se derivaría con la regla de la cadena? Sí, claro, sería la derivada de 2x más 7 es 2. Lo que se eleva a la 4. Mira que este 4 yo ya lo quité, ya lo puse acá, ¿sí? Bien. Y esto va a ser lo mismo que escribir. Entonces aquí la idea es pues la idea sería colocar a y' de forma explícita. Entonces podríamos reemplazar precisamente colocando que y es esta expresión. Entonces vamos a colocar lo siguiente: y sería y' va a ser igual a y, que es esto de aquí, ¿sí?, multiplicado por esta expresión. Y esta es precisamente nuestra derivada.
esto que nos quedó aquí es nuestra derivada. Bien, y pues aquí por este medio lo que hacemos es saltarnos precisamente la regla del producto y la regla del cociente, usando precisamente logaritmos y sus precisamente las propiedades de los logaritmos. Esto lo pueden hacer cuando les aparezca, digamos, una función, para derivar una función que aquí tenga varios productos y varios elementos, varios factores en el denominador. Bien, les decía que iba a presentar un ejemplo más, ¿sí? El ejemplo siguiente es el ejemplo para el caso de derivar unas funciones que no hemos trabajado, ¿sí? Funciones de las cuales nunca hemos hablado. Por ejemplo, vamos a colocar la siguiente. Sería el ejemplo número 6. Vamos a considerar la siguiente función, que es una función pues que, como les digo, nunca hemos trabajado. Y igual a x a la x. Esta funciona así. El procedimiento que vamos a aplicar en este ejercicio, en este ejemplo, es el mismo procedimiento que ustedes aplicarán cuando la base sea una función que depende de x elevado a una función que también depende de x. Si nos dan algo de esta forma. ¿Listo? Van a hacer el mismo procedimiento siempre. Y el procedimiento es precisamente similar al que aplicamos anteriormente. ¿Por qué? Nosotros no sabemos aquí derivar algo que sea de la forma base variable y exponente variable. No sabemos cómo se hace. Por lo tanto, entonces vamos a recurrir a algo que nos permita bajar este exponente. Es decir, vamos a recurrir al logaritmo natural. Tenemos logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x elevado a la x. Siempre vamos a hacer este procedimiento. ¿Y esto quién va a ser? Esto va a ser x logaritmo natural de x. Y entonces miren lo que tenemos. Vamos a derivar esta expresión. O sea, vamos a usar derivada implícita. Y la derivada de la izquierda, ¿quién va a ser? Entonces va a ser 1 sobre y por y'. Esa es la derivada de la izquierda. 1 sobre y por y'. Igual a la derivada de esto de acá. Y para derivar esto, pues vamos a derivar un cociente. ¿Ok? Y esto va a ser igual a ¿quién? Derivada del primero, 1 por el logaritmo de x, más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo es 1 sobre x. Y aquí lo que obtengo es que y' va a ser igual a y que multiplica, ¿sí? Paso este y aquí a multiplicar a toda esta expresión. Y la expresión es precisamente el logaritmo de x más 1. O sea que la derivada, en este caso, es y' igual a ¿quién? Y, que es lo mismo que x a la x, multiplicado por el logaritmo de x más 1. Y ya tenemos precisamente la derivada. Bien. Voy a colocar un ejemplo más de este. ¿Listo? De este que acabamos de resolver. En ese mismo estilo, que la base y el exponente dependan de x. Y vamos a colocar lo siguiente, que la función y que quiero derivar es algo como lo siguiente. Coseno de x elevado al, vamos a colocar a la x al cuadrado. Coseno de x elevado a la x al cuadrado. De esta manera. Bien, entonces, como les decía, siempre que tengamos base y exponente variables, debemos usar el procedimiento anterior. Es decir, lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmos. Quedaría el logaritmo de y igual a ¿quién? Igual al coseno, igual al logaritmo natural del coseno de x elevado a la x al cuadrado.
Y esto es lo mismo que x al cuadrado por el logaritmo natural del coseno de x. Me queda de esta manera. Entonces la expresión que debo derivar ahora es el logaritmo de y por x al cuadrado igual a x al cuadrado por el logaritmo de coseno de x. Y aquí pues no olviden que debemos derivar a ambos lados. Aquí la derivada del logaritmo de y, ¿quién es? Es 1 sobre y por y'. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? A 2x, derivada del primero, por el segundo sin derivar, ¿sí? Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es la derivada del segundo. Nosotros pues ya la habíamos calculado y habíamos dicho que eso era menos tangente de x. Pero vamos a hacerlo aquí de nuevo. Sería derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo, o sea 1 sobre coseno de x. Multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna sería menos seno de x. Y entonces lo que obtengo aquí es que y' es igual a y que multiplica a 2x logaritmo natural del coseno de x menos x al cuadrado por tangente de x. Y por lo tanto tenemos que nuestra función y' es igual a ¿quién? A coseno de x elevado a la x al cuadrado que multiplica a 2x por el logaritmo natural del coseno de x menos x al cuadrado por tangente de x. Bien, y esta pues sería entonces la derivada de la función que nos están pidiendo. Bien, y estos dos últimos tipos de ejemplos son los que, digamos, son las aplicaciones que les podemos dar a las funciones logarítmicas en derivadas, ayudarnos para encontrar las derivadas de funciones donde la base y el exponente sean variables, y también ayudarnos a simplificar las derivadas en las cuales aparecen bastantes productos y precisamente con sus potencias, ¿vale? Que fueron precisamente los ejercicios, los ejemplos 5, 6 y 7. Bien, y esto sería ya todo con respecto a las funciones logarítmicas. Y de hecho sería todo por este capítulo. Ya terminaríamos el capítulo de derivadas.